Muy buenas tardes, estimados oyentes. Una vez más nos reunimos para compartir el mensaje del Señor, la verdad que está escrita en la Biblia. Es una verdad que ha sido tomada en base a lo que Dios ha mandado escribir para que el hombre sepa y aplique en su vida. El mensaje de hoy lleva por título Cristo, poder y sabiduría de Dios. Primera parte. Y se encuentra el pasaje que vamos a analizar en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 23. Le voy a pedir a mi esposa y hermana la fe Talía que me lea estos versículos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Amén. Amén. Estimado oyente, claramente podemos apreciar en las Escrituras que la solución de los problemas en la vida del hombre se hallan en la supremacía del Señor Jesucristo. Cuando nos acercamos a Él para que sea nuestro amo y Señor, entonces las situaciones que ocurren en nuestra vida ocupan su lugar, es decir, el lugar que le corresponde en los planes que Dios tiene para cada uno. Cristo claramente es la solución a los problemas que tiene la iglesia en el día de hoy, como también los que tiene cada persona en particular. Por lo que Pablo escribe esta carta es para responder al momento que veía o estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio. Había una confusión. Entonces él determina enviar este informe que, de acuerdo a la información de Chloe, habían varios problemas en la iglesia de Corintio. En esta carta, Pablo se dirige a estos problemas por medio de la enseñanza apostólica, razón por la cual Pablo vuelve su atención a la cruz de Cristo. Porque con la cruz surgen preguntas tanto para judíos como para griegos o gentiles. Corintio era una ciudad griega, con una población judía bastante grande en ese entonces. Mientras vivió Pablo en Corintio, trabajó con los judíos y los griegos, y ambos estaban incorporados en la iglesia de Corintio, ambos grupos. La cruz de Cristo parecía una tontería para los judíos, que esperaban un Mesías fuerte, un Mesías poderoso, un Mesías guerrero. Y para los griegos, ellos le daban más importancia a la sabiduría humana que a estas cosas que Pablo estaba diciendo. Para los judíos, entonces, la cruz reflejaba debilidad, no fortaleza. Para los griegos, la cruz parecía un sinsentido, algo que no representaba nada en absoluto la sabiduría. En estos versículos que vamos a estudiar, entonces,
Pablo les revela dos maneras en las que tanto judíos como griegos tenían que ver la cruz. Leamos nuevamente el versículo 17, donde Pablo dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizarles, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En la ciudad de Corintio, así como en muchas otras ciudades de aquella época, el énfasis recaía fundamentalmente en la filosofía humana. Por eso Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Para Pablo, predicar era más importante que bautizar, aunque ciertamente él no se oponía al bautismo. Sin embargo, podemos ver que en esto, de que el bautismo no es tan esencial para la salvación. Ahora la pregunta es, ¿cómo predicó Pablo en Corinto? No con sabiduría de palabra, es decir, esa habilidad que tienen algunos para hablar. Pablo claramente, sin ningún intento de deslumbrar, lo hizo con elocuencia e intelecto. Pablo vino a Corintio desde Atenas, donde él debatió antes con grandes filósofos de la época, en términos de que ellos pudieran entender. Eso perfectamente lo podemos leer en Hechos 17. Ahora, cuando Pablo aquí en versículo 17 se dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo pone en claro que es posible que se predique el Evangelio de una forma tal que se haga vano, es decir, vacío. Si alguien predica la palabra apoyándose solamente en sabiduría de palabras de hombre, significa que puede predicar el Evangelio, estamos claros. Pero eso es una manera vacía y superficial, es decir, significa predicar inútilmente, no tener logro ni efecto en quienes escuchen. En la mente de Pablo existía esta constante preocupación, pues estaba el peligro de que el Evangelio de Jesucristo y el poder de Dios para salvación se entregara de tal manera que fuera vacío, que no tuviera logro ni efecto en las personas que estaban oyendo. Al ser predicado por hombres que solo estarían siendo apoyados en su orgullo e inteligencia y no se estarían apoyando en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así que esta preocupación de Pablo también igual debería hoy ser nuestra preocupación, así como también de los que predican o son maestros. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Bien, hemos escuchado que Pablo en 1 Corintios 1:17 ha reforzado la idea de que la cruz podía hacerse vana si era presentada con palabras de sabiduría humana. Ahora Pablo va a mostrar la verdad de la cruz y el mensaje del Evangelio. Porque dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para aquellos que rechazan la salvación de la cruz, la idea de ser salvos a través de la obra de un hombre crucificado pasa a ser locura, algo que no pueden entender ni comprender. La cruz, estimado oyente, separa a los salvos de los incrédulos, pero no separa a los que son salvos entre sí, ya que esta cruz es causa de unidad dentro de la iglesia. Piense usted que el famoso pintor flamenco Rubens pintó un cuadro sobre el juicio final y en él se puede ver el trono de Dios y una gran cantidad de personas cayendo en el espacio, alejándose de Dios y de su trono. Y al caer estas personas tratan de tomarse unos con otros. Esa es la réplica exacta
del mundo que muchos están tratando hoy de construir. Los que se pierden quieren unirse en un gran grupo y ellos lo van a lograr en los últimos días. El Señor Jesús se presentó como el que divide a los hombres y la línea divisoria es la cruz. Bien leemos en el Evangelio de Lucas 12, 51-53. ¿Qué dice ahí el Evangelio de Lucas? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Pablo entonces contrasta la sabiduría del mundo, que es humana, con la sabiduría de Dios, cuya máxima expresión se encuentra en la aparente tontería de la cruz de Cristo. Para los que se enorgullecen de su sabiduría, la cruz les parece una tontería, algo que no tiene sentido. Ellos se preguntan, ¿por qué mandaría Dios a su Hijo morir en una cruz? Para la sabiduría humana esto no tiene ningún sentido, nada que podamos entender o comprender, dicen ellos. Pero la sabiduría humana, por muy atractiva que parezca en su fachada, no tiene el poder de salvar. No importa cuán importante sea esa sabiduría, la gente que solo depende de la sabiduría humana perece, muere eternamente. Esto es como aquellas personas cuyo barco se ha hundido en medio de un gran océano. Y aunque sean nadadores olímpicos, ninguno de ellos podría llegar a la orilla por sí mismo. Necesitan un bote salvavidas o mejor aún, un barco para salvarle. La mayor tontería para ellos sería rehusar la ayuda de un barco que acude a ayudarle. Así que Pablo ahí en el versículo 18b dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, que la palabra de la cruz. Dice aquí que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería para los que se van a la perdición, pero es poder de Dios para los que se salvan. Por eso muy claramente Romanos 1:16 Pablo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Los que hemos sido salvados, aceptamos que no podemos vencer el pecado que amenaza dominar nuestras vidas. No lo podemos hacer nosotros. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Hemos aprendido a confiar en la gracia de Dios. Esta es la gracia que se manifestó plenamente en la cruz de Cristo, cuando Él no solo oró para que Dios perdonara a los que lo habían crucificado, sino que también abrió la puerta para el perdón de todos nosotros, los que creemos en Él. Pablo nos mostró claramente que su método no estaba basado en la sabiduría humana, ni en métodos lógicos ni dialéctica, ni en opiniones y teorías vanas, sino que simplemente él presentó el mensaje de la cruz de Cristo. Esto fue lo que trajo unidad a los que se salvaban, y para los que se perdían, tal mensaje pasaba a ser una insensatez. El resultado entonces es que hasta el día de hoy la cruz divide al mundo, pero no a su iglesia, a la cual une. Ahora en los versículos 19 al 21,
Pablo escribió lo siguiente: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el dispensador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que Pablo, cuando dice en 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento, es decir, la inteligencia de los entendidos, los griegos de la antigüedad estaban muy orgullosos de su sabiduría y de sus grandes filósofos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Porque la palabra filosofía viene de dos palabras griegas: phileo, que significa amar, y sopía, que significa sabiduría. Los griegos aman la sabiduría y se enorgullecen de su sabiduría y entendimiento. Pero Pablo cita entonces al profeta Isaías, en Isaías 29, 14b, para decirle a la iglesia en Corintio que Dios dice lo siguiente: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Bien sabemos que la sabiduría humana y el entendimiento tienen raíces en doctrinas tales como la historia y la ciencia. Estas disciplinas prometen iluminarnos para que nuestro futuro sea más brillante que nuestro pasado. Este tipo de sabiduría nos trae verdadera esperanza. Disfrutamos de una buena calidad de vida. Calefacción, automóviles, la tecnología moderna nos hace posible que nos comuniquemos con mayor rapidez. La medicina moderna hace posible que vivamos más tiempo y casi libres de dolor. Sin embargo, lo que hemos aprendido de la historia y de la ciencia no nos ha traído verdadera seguridad. Nuevas soluciones a menudo crean problemas que antes no teníamos. No hemos podido acercarnos más a la solución definitiva del problema del mal, que es el que tenemos en el mundo. Ni siquiera más cercano de lo que tenían hace 1000 años las mismas personas. Los beneficios como la calefacción y el aire acondicionado, los automóviles han salido gracias a los recursos preciosos de la tierra, pero han contaminado el aire. Hasta la medicina moderna nos ha traído problemas. ¿Cómo financiar las necesidades médicas de una población que envejece? Y con la necesidad de tomar decisiones como cuándo desconectar al paciente. Dios entonces nos dice, a través de Isaías y de Pablo, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Acá hay una pregunta. ¿Podemos dudar acaso de que Dios no haya hecho esto? No es que Dios venga a destituirnos cada vez que progresamos, no. En cambio, parece que Dios ha ideado una ley de la naturaleza tan real como la ley de la gravedad, que la sabiduría humana siempre es finita, limitada, y que a menudo crea más problemas de los que resuelve. Por eso en 20a dice Pablo, ¿a dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo continúa argumentando con algunos ejemplos. La gente conocía por su sabiduría en aquellos tiempos. Estaba el filósofo, que era el árbitro tradicional de la sabiduría para los griegos. Estaba el escriba o el maestro, que era el árbitro tradicional de la sabiduría para los judíos. Y estaba también el escudriñador, que estaba dotado de un arte de retórica, es decir, preparaba discursos persuasivos o convincentes y tenía gran oratoria.
tenía el arte de convencer en público. Eso era lo que Pablo estaba definiendo. Los griegos entonces pensaban de estos escudriñadores con el mismo halago aprobador con que hoy muchos en este mundo admiran a grandes personajes. Halagan a políticos, a estrellas de cine, a cantantes. Cuando Pablo dice, ¿dónde está el disputador de este siglo?, está diciendo, ¿dónde está el escudriñador de este siglo? En el Nuevo Testamento, este siglo es una frase negativa que generalmente contrasta con el porvenir o la vida eterna. Bien dice el Evangelio de Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pablo utiliza este siglo para hablar de sabiduría y consejeros temporarios que estaban destinados a perecer. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, cuando Pablo habla del escudriñador de este siglo, se refiere a una persona que disfruta del poder ahora, en este tiempo, pero cuyo poder inevitablemente se va a convertir en polvo. Este poder no es transferible en el reino de Dios. Así que cuando dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, Dios hace que aquellos que poseen la sabiduría de este mundo parezcan tontos, es decir, escaso de entendimiento o razón. En el Nuevo Testamento la palabra cosmos va acompañada por una connotación sumamente negativa, que indica en el fondo un lugar corrupto, un lugar antagónico y hostil hacia Dios, un lugar bajo el puño de poderes demoníacos. Ese es el cosmos, el mundo actual. ¿Y cómo no? Pablo nos recuerda, ¿quién gobierna este mundo?, dice. Y escribe en segunda carta a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también recuerda el Evangelio en Lucas 4, 5 y 6, que nos recuerda ahí, ¿cierto? Y llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, está hablando con Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo la doy. Ahí tenemos claramente establecido quién gobierna en este mundo, permitido por Dios, por un tiempo. Pese a esto, no debemos olvidar que Dios ama a ese cosmos. Lo ama tanto que mandó a su Hijo para salvar la gente de este cosmos, de este mundo. Ahí bien lo dice en Juan 3:16. Dice además Pablo en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios no estructuró las cosas para que pudiéramos conocerle a través de nuestra propia sabiduría. Solo podemos conocer a Dios por la revelación que Él nos da, según lo que Él decida revelarnos. En el libro de Romanos, Pablo dice que Dios se ha revelado de tal manera que hasta los malvados le pueden ver claramente. Pero, no obstante, muchos prefieren ignorar esta revelación porque no quieren honrar a Dios. Por eso en Romanos 1, 22, 23 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Así que podemos preguntarnos, ¿cómo puede una persona que adora ídolos de madera o de piedra presumir que es sabio, que es una persona sabia? Por eso en 21b dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios en su sabiduría decidió revelarse a sí mismo, no por medio de sabiduría humana, sino por la supuesta necedad de la predicación. La predicación del Nuevo Testamento es la proclamación de la muerte, resurrección y exaltación de Jesús, que alzó su persona como Señor y Cristo, enfrentando entonces o entregando al hombre la obligación de tener que arrepentirse para obtener el perdón de sus pecados. Por lo tanto, la predicación se centra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es por medio de estas acciones que Dios redime al mundo. Por eso la cruz de Cristo no tiene sentido para aquellos que rehúsan creer. Porque ellos se preguntan, ¿por qué mandaría Dios a su Hijo morir en una cruz? ¿Por qué no enviar poderes mágicos para resolver todo? La respuesta es simple. Aunque Dios quiere salvar a todo el mundo, lo que quiere es que la gente acuda voluntariamente a Él. No que tenga a Él que obligarle. Quiere que seamos libres para escoger y recibirle. Notemos que no se trata de una predicación insensata, sino de lo que parecía para algunos la locura de la predicación. Ahora en los versículos 22 y 23, Pablo escribió ahí, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dividía la humanidad en dos grupos étnicos. Creemos que él realmente reconocía una división doble, judíos y griegos o no judíos. Y Pablo dice ahí en 22a, porque los judíos piden señales. Exigir señales es un tipo de idolatría. Exigir una señal es presionar a Dios para que Él se demuestre. Es insistir a Dios para que calme nuestras dudas y lo haga al modo nuestro. Jesús obró milagrosamente, pero no necesitaba de aquellos que pedían señales. Pablo dice que los judíos piden señales, pero también las personas de todo tipo piden señales y milagros. Algunos exigen milagros médicos. Otros piden, ¿cierto?, que encuentre un nuevo trabajo y así sucesivamente. Los judíos representaban a la religión. Ellos tenían una religión dada por Dios. Ellos pensaban que tenían la verdad. Y en lo que se refería al Antiguo Testamento tenían razón, pero en lo del Antiguo Testamento. Pero todo llegó a ser para ellos un rito y nada más, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Porque se habían apartado de las Escrituras y habían seguido la tradición, que era en el fondo la interpretación que ellos hacían de la Escritura. Y esto hacía que la palabra de Dios hubiera perdido poder en sus vidas. Por eso, cuando llegó Cristo, usted recordará que ellos pedían alguna señal. Ellos querían una señal, en vez de regresar a las Escrituras. Cuando ellos solicitaron esta señal, el Señor Jesús les dijo en Mateo 12:39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la señal de Jonás era la señal de la resurrección de Cristo. En el 22b dice, y los griegos buscan sabiduría. Y el otro grupo entonces estaba formado por los griegos. Ellos representaban a la filosofía del momento. Amaban la sabiduría,
Decía que estaban buscando la verdad. Estaban recorriendo el universo entero en búsqueda de la verdad. Pero ellos eran racionalistas. Así como los judíos terminaron en su ritual, los no judíos o griegos terminaron transformándose en racionalistas. Se tenían que ajustar a las normas de la razón, del conocimiento. 400 años antes de Cristo, la nación griega tuvo una historia de gran brillantez mental y de logros artísticos sensacionales que aún hoy deslumbran a la humanidad. Época de oro que duró cerca de 300 años. Hombres como Pericles, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, murieron, pero dejaron algunas doctrinas o escuelas como la filosofía del estoicismo, la de Epicuro y la filosofía peripatética. Luego siguieron 2000 años de esterilidad y paralización filosófica. Luego vinieron otros como Bacón, Job y Descartes. Y entonces se produjo un renacimiento de pensadores, con un breve y brillante periodo que fue seguido por luego una decadencia en ciertos aspectos, lo cual está hasta nuestros días. La pregunta, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato, y Bacón hizo la misma pregunta. La filosofía aún está aclarando y no tiene hasta el día de hoy ninguna respuesta de la vida. Hay que reconocer que la pregunta del versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es fiel a lo que está ocurriendo hoy en nuestra actualidad. Y 22 veces, y los griegos buscan sabiduría. El ser humano se encuentra aún buscando alguna teoría, alguna fórmula adecuada para explicar o enfrentarse a los días actuales. Y piensa que por medio de la ciencia hallará algunas de las respuestas a las interrogantes de la vida. La pregunta que nace entonces, ¿ha logrado acaso el hombre obtener esa respuesta? No, no, porque la sabiduría del hombre no tiene poder para salvar. Debemos apuntar que nosotros hoy estamos tentados de la misma manera, muchas veces. A menudo nos dejamos convencer por gente que parece sabia, pero que solo resulta ser gente con mucha elocuencia y oratoria solamente. Muchas veces somos convencidos por diferentes expresiones de sabiduría humana. Nos impresiona mucho los títulos académicos. Derribamos pronto nuestras defensas al oír estudios científicos revelan. Dice en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles pasa a ser locura. Los judíos exigen señales y los griegos buscan sabiduría, pero Pablo tiene algo muy distinto que ofrecerle. Pablo predica a Cristo crucificado, y esto es un tropiezo, es un escándalo, es una ofensa para los judíos y es una tontería para los gentiles. La crucifixión era una manera de morir cruel y vergonzosa. Los romanos guardaban la crucifixión para los peores ofensores. Una crucifixión pública estaba diseñada para inspirar miedo y odio, por lo que no era de sorprender, ¿cierto?, que los judíos vieran esto como un tropiezo y los gentiles lo vieran como una locura. Pero Cristo crucificado es lo que Dios nos dio para que creyéramos en Él. Dice el versículo 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo describe a los miembros de la congregación cristiana como los llamados. El tema de Dios llamado a personas se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios llamó a Abraham, a Moisés y a otros para cumplir misiones particulares. En el Nuevo Testamento Jesús llamó a Pablo para que cesara su persecución de la iglesia y para que se hiciera apóstol. Dios nos llama a todos para que gocemos de una relación con Él.
En el Nuevo Testamento, la palabra elección se usa para este tipo de llamada. Se dice que Dios llama a la comunidad de fe, a la iglesia, para ser su pueblo. Para los que son llamados por Dios, la cruz tiene sentido. Lo que antes les parecía una locura cuando estábamos de afuera mirando esto, repentinamente se aclaró nuestra mirada y nos dimos cuenta de lo que significaba. Podemos ver que la cruz no es una tontería, sino el poder y la sabiduría de Dios. Es fuerte porque tiene el poder para salvar. Es sabia porque la muerte de Cristo en la cruz nos muestra que el amor de Dios para nosotros no tiene límite. En resumen, estimados oyentes, ¿puede la filosofía sacar al hombre del pozo negro de esta vida? Estimado oyente, nunca la filosofía del hombre ha podido hacerlo. Observe que los seres humanos serán salvos no por la predicación loca, sino por la predicación de la locura, es decir, por la predicación de la cruz. El mensaje al hombre normal que considera locura y insensatez es por eso que el hombre lo rechaza. Y uno se da cuenta que la sabiduría del mundo se limita a crear programas que alivien los problemas de pobreza y salud y educación, pero que siempre tienen grandes problemas de solución. Nunca se termina y se logra el final. Pero la solución fundamental que el ser humano necesita hoy se encuentra ¿dónde? En el Evangelio, el cual no está previsto en los esquemas de la sabiduría y en los recursos humanos. El apóstol Pablo nos presentó una clase diferente de personas que provienen de los judíos y de los no judíos. Se trata de los llamados como nosotros, los que no solo han escuchado la invitación, sino que también han respondido a ella y que han hallado en la cruz la sabiduría y el poder de Dios que ha transformado sus vidas y los ha convertido en hombres y mujeres nuevos, del cual yo puedo dar testimonio. El Señor Jesús formó a 11 hombres, luego llamó a Saulo de Tarso y después les envió a cumplir su misión. Ellos llevaron el Evangelio a Corintio, la ciudad del pecado, y a Éfeso, la ciudad religiosa a su manera. Y por más de 2000 años, los mensajeros del Evangelio han estado recorriendo el mundo y constituyen la única ayuda y la única esperanza que tiene nuestra humanidad. Amén. Amén. Oración. Amén. Amado Señor, gracias Padre por tus enseñanzas, Amén. por lo que tú nos has mostrado a través de la Escritura, lo que tú quieres para la humanidad, para el hombre, para que sea feliz, para que un día pueda vivir en la eternidad contigo. Esperamos y oramos por aquellos que aún no te conocen, que de alguna manera hablan de sus corazones, Señor. Que no solamente la sabiduría del hombre es la que existe, sino una mayor, aquella sabiduría que solamente tú puedes dar y entregar, Señor. Gracias por tu mensaje, Padre Celestial. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén, amén y amén.